¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. El día de hoy es 8 de marzo del año 2021. Es un gusto para la Alcaldía Azcapotzalco estar con ustedes dando inicio a la conmemoración de este día tan importante a nivel internacional, donde reivindicamos, reconocemos y protegemos los derechos humanos de las mujeres. En nombre del alcalde Vidal Llerenas Morales, le damos la más cordial bienvenida y mi nombre es Ana Vivero Salinas, estoy a cargo de la Dirección de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión de esta alcaldía y estamos muy honradas por tener a dos invitadas especialistas en temas de trabajo, en temas laborales, con perspectiva de género y de derechos humanos. Hoy analizaremos el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres en estos tiempos de pandemia por la COVID-19. Pues les damos la más cordial bienvenida a Hilda Rodríguez Loredo y a Edalid Arellano. El tema que estamos abordando parece muy importante porque la pandemia COVID-2019 está teniendo estragos sobre las condiciones en el trabajo remunerado y en el trabajo no remunerado de las mujeres, generando pues retroceso en sus derechos, y la crisis pues no es exclusiva de Azcapotzalco o de la Ciudad de México, es a nivel pues de todo el mundo, a nivel Latinoamérica, en la región, en todos los países del mundo estamos teniendo retrocesos en las condiciones laborales y de trabajo en las mujeres. Se tiene el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, mencionó que en el mes de enero que cada 4 personas que perdieron su empleo por la contingencia, solo una persona logró recuperarlo, terminando el año 2020. Estas cifras han ido mejorando poco a poco, sin embargo, ya veremos con nuestras especialistas cómo estas cifras son pues muy alarmantes para el caso de las mujeres. También el INEGI destacó que entre las personas que no trabajan ni buscan empleo, es decir, 9.208.000 personas en el país, no lo hacen porque consideran que no hay posibilidades de encontrar trabajo dada la coyuntura sanitaria. En este grupo, la cifra de mujeres es 37.5% más alta que la cifra de los hombres. De nuevo vemos esta brecha de acceso a las oportunidades de empleo. ¿Qué está pasando entonces con la situación laboral de estas mujeres? ¿Qué impacto ha tenido y está teniendo sobre las mujeres las medidas sanitarias de quédate en casa, el resguardo, el trabajo en casa, el cierre de escuelas, el cierre de guarderías? ¿Quién se está haciendo cargo de todos estos pues necesidades durante la contingencia? Algunas de estas preguntas y en torno a estas reflexiones, pues la maestra Hilda Rodríguez Loredo nos va a presentar sus reflexiones en un trabajo titulado Trabajo de las mujeres en el contexto de COVID-19. Ella es licenciada en Economía por la UNAM y maestra en Demografía por el Colegio de México, docente de la especialidad Género en la Economía de la Facultad de Economía de la UNAM y colaboradora en la Maestría en Políticas Públicas y Género de la Flaxo, sede México. Es especialista en la incorporación del género en la investigación, los presupuestos públicos y el análisis de los trabajos en los hogares y los mercados. Hilda, bienvenida. Te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí siempre es de mucho gusto colaborar con colegas, ¿no? en estas conmemoraciones que se hacen vinculadas al reclamo de los derechos de las mujeres. Yo, pues, efectivamente les voy a compartir un trabajo que he estado haciendo en relación a, perdón, no está habilitada la opción de compartir pantalla. Ya lo tiene, maestra. Gracias. Sobre el efecto de este problema sanitario, ¿no? en
el trabajo, en los trabajos de las mujeres. También, bueno, podrán ver ahorita algunos datos que obtuve precisamente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y además, pues de algunas otras investigaciones que se han hecho en relación al trabajo no remunerado de los hogares. En pues son algunos datos, son números, montones de números que siempre para mí han significado la oportunidad de reflejar aspectos cualitativos. Esto es, aunque muchas veces se dice que los números son muy fríos, que no reflejan el sentir y los graves problemas que pueden estarse percibiendo por parte de hombres y mujeres. Creo que en sentido contrario, yo creo que los números dicen muchas cosas, ¿no? Y ahorita pues vamos a ver algunos de ellos. En esta presentación les voy a hablar sobre los efectos de la COVID, de la enfermedad COVID-19 en el trabajo remunerado del mercado, en relación a estos dos aspectos, en la participación en el mercado de trabajo por grupo de edad, por situación civil y por escolaridad, y además en los ingresos percibidos. Y en relación al trabajo no remunerado de los hogares, en el tiempo invertido y en las actividades realizadas. Eso es lo que vamos a revisar. ¿Cuáles son los efectos? Como resumen, ¿no? Les presento primero esto, y para verlo después con mayor detalle, los efectos en la participación en el mercado de trabajo, pues hay una disminución impresionante. Bueno, son 5 puntos porcentuales, pero realmente pues hablan de millones de mujeres que dejaron de participar en el mercado de trabajo. Es una disminución de 45% a 40% de las mujeres en el mercado de trabajo. Esto es 22.401.518. En el tercer trimestre de 2019 disminuyó a 20.230.277 en el mismo trimestre de 2020. O sea, en un año se perdieron esos puestos de trabajo. Y bueno, obtuve también los datos exclusivamente para la Ciudad de México, para esta entidad que hoy se llama Ciudad de México. Y la disminución es aún mayor, o sea, fue de 50.9 que tenía la participación de las mujeres en el ámbito del trabajo remunerado a 41.2, o sea, son casi 10 puntos porcentuales, ¿sí? A diferencia del promedio nacional, que son 5 puntos porcentuales menos. El efecto en la Ciudad de México es, pero espeluznante. Por grupo de edad a nivel nacional, la mayor disminución en las mujeres se presentó en el grupo de edad de 60 a 64 años, de 50 a 54 y de 45 a 49. En la Ciudad de México es en el de 60 a 64 años. Eso nos puede dar una idea de pues cómo también se cuidó a cierto grupo de edad, porque se consideraba que tenía pues mayores riesgos, ¿no? Entonces hubo que separar de estas actividades que las exponían más a un contagio, ¿no? Y pues, esa es una hipótesis, por supuesto. Esto yo lo planteo nada más a nivel así como de hipótesis, porque habría que analizarlo. Bueno, en la Ciudad de México es en el de 60-64. Por nivel de escolaridad, ¿sí? A nivel nacional y en la Ciudad de México, la disminución principal se ve en primaria completa, ¿sí? Recuerden que la población económicamente activa, o sea, la población que está trabajando o que busca trabajo, que es esta participación en el mercado de trabajo, ¿sí? Son personas de 15 años y más. O sea, la edad mínima para trabajar es considerada la de 15 años. Ha ido cambiando con el tiempo, pero hoy podemos pensar que en mujeres con primaria completa, ¿sí? Esto es con mujeres que quedaron con un rezago en términos educativos, es el grupo en donde se presenta una mayor disminución de la participación en el trabajo, ¿sí? Y en la Ciudad de México, la primaria incompleta. Por situación civil, la disminución principal está en las mujeres separadas y divorciadas, y en la Ciudad de México en las separadas. Por nivel de ingresos, la disminución de la proporción de mujeres se ve en los ingresos mayores
¿sí? Y un aumento en los ingresos menores, ¿no? O sea, necesariamente, bueno, si disminuía en un lado, pues aumentaba en otro. O sea, disminuyeron las proporciones de mujeres en los ingresos mayores, pero aumentaron en los de menor ingreso. O sea, el problema de los ingresos también es grave, no nada más el impacto se ve en la participación en sí misma en el mercado de trabajo, sino que además en el nivel de ingresos. Eso por mencionar solamente algunos indicadores de estos efectos de la COVID-19 en el mercado de trabajo. Sí. Aquí están los números que les comentaba, ¿no? Son montones de números que dicen cosas importantes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice que en 2019, el 21.4% de las mujeres que tenían entre 15 y 19 años participaban en el mercado de trabajo, ¿sí? O sea, cuando queremos analizar por grupo de edad, podemos ver cómo en estos dos grupos de edad, 35, 39 y 40 y 44, son los grupos de edad en los que mayor participación en el trabajo remunerado hay por parte de las mujeres, ¿sí? Tiene que ver con que, bueno, pues ya sus hijos o hijas ya no están tan pequeños, se incorporan más rápidamente, aunque tampoco es que con estos dos grupos de edad, de los 25 a 29 y 30 a 34, sea muy diferente. O sea, se están incorporando claramente al mercado de trabajo las mujeres. Los hombres, bueno, siempre han tenido más o menos este comportamiento con unos grupos de edad en donde casi el 100% está en el mercado de trabajo, por asignaciones de género, eso lo sabemos. Y esta gran brecha que hay de participación, bueno, también tiene que ver con todos estos estereotipos en donde todavía se cree que las mujeres tenemos que estar solamente dedicándonos a los cuidados y la familia y el hogar, ¿no? En 2020 se ve claramente esta disminución, ¿sí? De 21 a 16, de 46 a 41. De hecho, están aquí las diferencias, ¿sí?, de participación en estos años, en el mismo trimestre, tercer trimestre de cada año, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba hace un rato, lo que está marcado en rojo son las disminuciones, digamos, más notorias, más drásticas, ¿no? O sea, los mayores puntos porcentuales perdidos están, como les decía, en estos grupos de edad, que además es, pues, una edad en donde estamos buscando también esa autonomía, esa independencia económica. Pero, como les mencionaba, en el caso de la diferencia, ya aquí nada más les pongo las diferencias que hay en la Ciudad de México. Ya no les puse todos estos datos, que estos son a nivel nacional, ¿sí? Pero vean cómo pues es el doble de la pérdida que tienen las mujeres, es el doble de puntos porcentuales que tienen las mujeres en pues casi los mismos grupos de edad, ¿no? Aunque pues también se presenta de 40 a 44 años, pero son 12 puntos porcentuales menos, 13, casi 14 puntos en el de 60 a 64, y bueno, les comentaba yo que a lo mejor tiene que ver con que había que proteger a estos grupos de edad que estaban como con mayores riesgos. Bueno, y comparando un poco con los hombres, bueno, podemos ver que pues que los hombres también han sido afectados. Hay estos dos grupos, ¿no?, que es impresionante. En el grupo también de 60 a 64, como son 21 puntos porcentuales menos, ¿sí? Esto es, bueno, no, en este caso no les puse el dato, pero bueno, en este caso de los menos 7,1, a nivel nacional son estos, o sea, había una participación de 68% de los hombres de este grupo de edad y disminuyó a 61%. Este es en el caso de la participación como población económicamente activa por grupo de edad. ¿Sí? Por nivel de escolaridad, podemos ver cómo pues, la principal disminución se encuentra en primaria completa, ¿sí? En secundaria realmente
sea, la pérdida es importante en todos los niveles de escolaridad, ¿sí? Pero bueno, se ve un poco más presente en este grupo. Y en la Ciudad de México, bueno, pues también es en el de primaria completa, son mujeres con rezago en su educación, en sus niveles educativos, por diferentes razones, condiciones de pobreza principalmente, muchas veces los recursos, ¿no? La falta de recursos es lo que no permite que uno pueda ir avanzando más en su formación. Y bueno, esto nos puede decir cómo en condiciones de pobreza, pues la afectación fue mayor, ¿no? O sea, las mujeres que de por sí estaban en condiciones de pobreza perdieron, ¿no?, la oportunidad de mantenerse en las actividades remuneradas, y eso, bueno, puede estarnos hablando de una complicación aún mayor para satisfacer las diferentes necesidades, ¿no? Y en la Ciudad de México, bueno, fueron 13 puntos porcentuales los que se perdieron, ¿no? Esto también creo que son datos que, como les decía, hablan además de una calidad de vida, hablan de características de las mujeres con dificultades para garantizar sus derechos, y creo que son datos que deben las diferentes dependencias gubernamentales, y en este caso la misma alcaldía, ver las políticas necesarias que se requieren para que las mujeres puedan recuperar sus actividades y en mejores condiciones incluso, ¿no? Eso es lo que hay que estar considerando. Por situación civil, aquí podemos ver cómo son las mujeres separadas y divorciadas, ¿no? Las que perdieron más, en mayor proporción, su participación, que de por sí además es la que tiene mayor participación. O sea, aquí lo que nos está diciendo esta columna de 2019 es que de las mujeres solteras, 49% tenía una participación en el mercado de trabajo. ¿En dónde está la mayor participación en el mercado de trabajo según la situación civil? En separadas y divorciadas, precisamente, ¿no? O sea, son las mujeres que tienen mayores oportunidades para poder incorporarse al mercado de trabajo, a diferencia de las mujeres que son unidas, que están con alguna unión, ¿no? Ya sea formal o sin documentos, ¿no? Esta unión libre, que es, de hecho, se parecen mucho los niveles de participación, son los menores, junto con la condición de viudez, que, bueno, tiene que ver con la edad también. Es una condición de viudez, generalmente se enfrenta a una edad mayor. No significa que no haya viudas jóvenes, pero en general la viudez es una condición que se presenta pues ya con una edad más avanzada, ¿no? Entonces, bueno, por eso también es que no hay una gran participación en el trabajo, pero bueno, todas estas mujeres, según, independientemente de su condición civil, disminuyeron, pero con mayor gravedad quienes de por sí pues habían tenido una mayor oportunidad de incorporarse al mercado de trabajo, como son las que estamos separadas o divorciadas, ¿no? Igual en la Ciudad de México, bueno, pues en estos mismos grupos, ¿no? Se pierden también grandes puntos porcentuales de participación, incluidas incluso las mujeres en soltería. Y bueno, el último indicador que les presento es a la población ocupada por nivel de ingreso. La comparación también que hice, que bueno, les mencionaba, hay una disminución de las mujeres en los niveles de ingreso más altos, que están aquí, ¿no? Más de 2 hasta 3, más de 3 hasta 5 y más de 5, ¿sí? No son disminuciones tan, digamos, tan fuertes, ¿no? Esto es, pareciera que el ingreso no fue tan afectado como si lo fue la misma participación en el trabajo, ¿no? Pero creo que sí, también es algo en lo que hay que poner atención, porque lo que nos está diciendo es que el reacomodo fue pues hacia menores ingresos, ¿no? Aquí se ve como
el rango, ¿no? Hasta un salario mínimo, este renglón que nos dice que las personas perciben hasta un salario mínimo, aumentó, y bueno, pues podemos saber que hasta un salario mínimo, pues quizá para una familia no sea suficiente para poder satisfacer todas sus necesidades, garantizar todos sus derechos, ¿sí? Podemos ver cómo el rango, no el rango, el renglón de no recibe ingresos, que aún estando en el mercado de trabajo, que debería ser remunerado, hay quienes no reciben ingresos, como es el caso de quienes están aquí. 8% de las mujeres, 6 de los hombres en 2019 no percibían ingresos. Generalmente son familiares, ¿no? Son personas que son familiares, que ayudan, que apoyan algún negocio familiar, y entonces pues generalmente les dan las gracias y pues no hay un ingreso que perciban, ¿no? Si no es que, bueno, también estas otras condiciones en donde pues simplemente no hubo pago y se acabó, ¿no? Esto, bueno, hubo una disminución para el caso de las mujeres, para el caso de los hombres un pequeño crecimiento. Esto es lo que tiene que ver con el mercado de trabajo. Algunos indicadores que nos están mostrando las dificultades a lo que ha llevado este contexto de pandemia, este problema de salud, ¿no? Que, bueno, estamos así como en la espera de que pronto podamos salir de ella y empezar a recuperar todo esto que se ha perdido. Y yo pensaría, o sea, lo importante es que si lo vemos como una oportunidad, sea la oportunidad para mejorar todas estas condiciones. En relación a los efectos en el trabajo no remunerado de los hogares, en el tiempo invertido, ¿sí? Y en las actividades realizadas, pues hay un aumento del trabajo, que así le puse, ¿no? El TNRH, que es el trabajo no remunerado de los hogares, ¿sí? Principalmente en los hogares en condiciones de pobreza, que según un estudio de Coneval que presentó el año pasado, este informe de evaluación de la política de desarrollo social, se agudiza con la presencia de toda la familia en el hogar, por supuesto, ¿no? Y la necesidad de adoptar las medidas de prevención en salud derivadas del confinamiento. O sea, esto que era necesario de adoptar todas esas medidas, pues quedaron en la responsabilidad principalmente de las mujeres, porque este es un trabajo que principalmente desarrollamos las mujeres, aunque cada vez se han incorporado más hombres a estas actividades. Sin embargo, todavía es muy clara el promedio de horas que las mujeres se dedican a este trabajo, es menor que el que ocupan las mujeres, ¿no? Como promedio de tiempo. Y en las actividades realizadas, bueno, las actividades de cuidado que ya se realizaban aumentaron en el tiempo que se dedica a esto, pero además se sumaron las actividades escolares. O sea, esto de que los niños y las niñas tuvieron o tienen, ¿no?, que estar realizando sus actividades escolares al interior de los hogares, pues ha implicado que las mujeres principalmente pues estén con estas tareas, ¿no?, de asesoría, de orientación escolar, ¿sí? Lo cual pues ha significado una sobrecarga de trabajo, ¿no?, a lo que ya de por sí se realizaba, una intensificación del trabajo, hay que hacer las cosas con mayor rapidez. Entonces esto ha tenido varios efectos que vamos a ver con mayor detalle en unas cuantas láminas más. Sí. Aquí están estas horas semanales promedio que en 2018 se ocupaban por parte de hombres y mujeres, tanto en los quehaceres domésticos como en el cuidado de otras personas. En conjunto se le ha llamado a este trabajo no remunerado de los hogares o trabajo de cuidados, ¿sí? Aunque estos son considerados trabajos indirectos. Los quehaceres domésticos son de cuidado, pero son indirectos, y este cuidado directo de las personas, ¿no?, o sea, que tiene que ver con un contacto, ¿no?, con las personas, a este se le llama también trabajo de cuidados. Ambos son trabajos de cuidados. Aquí podemos ver algo también interesante, cómo a las personas que están en situaciones de pobreza, pues, por supuesto que hay un promedio de horas mayor.
que dedicarle un promedio de horas mayor que a quienes no están en estas condiciones de pobreza. ¿Sí? Aquí se ve, para empezar, cómo las mujeres en condiciones de pobreza dedican más tiempo a estos quehaceres domésticos que a quienes no están en esas condiciones de pobreza. La diferencia no es muy grande, pero pues sí habla de esta dificultad mayor para poder estar como en alguna situación de descanso o de diversión. Y en cambio, bueno, los hombres como quehaceres domésticos, que son 8 horas. 8 horas, estén en situaciones de pobreza o no, ¿sí? La diferencia es muy, muy pequeña. Y en relación al cuidado de otras personas, hay una mayor participación de los hombres, ¿no? En términos de tiempo, ¿no? Ahí los hombres en situaciones de pobreza tienen una menor participación que los hombres que no están en esas condiciones de pobreza, ¿sí? O sea, aquí cómo tiene que ver también con una disposición, pues, a participar un poco más en esos cuidados de otras personas, ¿sí? Conforme las oportunidades de cuestionamiento también a todo este ordenamiento de género nos puede dar. Y las mujeres que cuidan personas se dedican 27.8 horas promedio, ya sea que estén en condiciones de pobreza o no. Sí, eso como que no cambia mucho. Cambia en quehaceres domésticos porque, bueno, contratan a alguna persona, ¿no? Las mujeres que no están en condiciones de pobreza, y eso no todas, ¿no? Pero tienen oportunidad de poder contratar a alguien y, bueno, disminuyen estas horas promedio que se dedican. Pero a diferencia del cuidado directamente a otras personas, no se dedica tantos recursos a contratar a alguien que se haga cargo de estos cuidados. Bueno, esto se los presento para que se entienda cómo, con el contexto del coronavirus, bueno, significó pues un aumento, ¿no? Que se vivió claramente, o sea, lo que lo experimentamos quienes en algún momento tienen hijos pequeños, o sea, fue principalmente en ellas, y ahorita, bueno, esta gráfica es lo que muestra. Este es un sondeo que realizó una organización que se llama EPADEC, estudios para la, ya no me acuerdo cómo se llama, pero es para la igualdad de género y la equidad, ¿no? El EPADEC. ¿Sí? Este sondeo que hicieron el año pasado para ir viendo, ¿no? Para poder ir registrando qué era lo que sucedía al interior de los hogares, ¿sí? Y se encontraron con esto, ¿no? Que desde la cuarentena, les preguntaron, desde la cuarentena, ¿se ha incrementado el tiempo que dedica usted a las labores domésticas? Si no, ¿no? Y a cuidar a otras personas, si no. Y bueno, aquí se ve como 80% de las mujeres con hijos, ¿no? Dijeron, no, pues sí, por supuesto que esto se ha incrementado, ¿no? El tiempo dedicado a labores domésticas. El 80.5% de las mujeres con hijos menores, que creo que ahí es donde está el mayor problema, y mujeres con hijos mayores de edad también, o sea, dijeron, pues es que sí, hay que estar preparando con otros horarios, ¿no? Los alimentos, hay que estar ahora limpiando más, hay que estar, las personas conviviendo en casa, pues estaban ocupando más estos espacios con mayor frecuencia y con mayor demanda de atención. Y también de esta cuarentena se incrementó el tiempo que dedicó a cuidar a otras personas, ¿no? Aquí se ve también el gran peso pues que tuvo el tener, perdón, para las mujeres con hijos menores de edad, el estar cuidando, ¿no? 76.9% de las mujeres con hijos menores aceptó y comentó que efectivamente se incrementó el tiempo que se dedicó a cuidar.
Y claro, para quienes son mayores de edad, pues cuidarlos no tanto, aunque sí con actividades de limpieza y de preparación de alimentos, etcétera. Y las mujeres sin hijos, bueno, pues eso a lo mejor habría que estar cuidando a los padres, ¿no? Que es también un problema en relación a la falta de servicios para los cuidados de las personas mayores, ¿no? Que pues además se quedaron sin trabajo, como lo vimos en las láminas anteriores. Por último, bueno, les presento esta información, cansancio y tiempo propio durante la cuarentena. ¿Se ha sentido más cansada que antes de la cuarentena? 55% de las mujeres dijo, sí, por supuesto que sí me he sentido más cansada, con todo lo que aumentó el trabajo y además quedarse sin algún tipo de remuneración, ¿no? Que les dificulta poder resolver las necesidades que tienen. Bueno, todo eso, por supuesto, va generando cansancio. A diferencia, bueno, 55, a diferencia de casi 40% de los hombres, ¿sí? Y en relación a, he tenido menos tiempo para mí, 44.8 de las mujeres afirmaron que sí, que han tenido menos tiempo para ellas, y los hombres 31.4. O sea, los hombres, pues sí, o sea, yo creo que tienen la posibilidad de mantener más ese tiempo disponible para ellos mismos, porque pues no se hacen responsables de los cuidados o de las tareas domésticas, ¿sí? Y además, quizá no asumieron una responsabilidad, por supuesto, en estas actividades escolares que también pues, se sumaron a lo que ya de por sí las mujeres estaban realizando en casa. Eso es lo que les quería presentar este día. Información que nos hace ver cómo el efecto es muy grande, es muy significativo para pues, las políticas que pues, tendrían que estarse diseñando a resolver toda esta serie de dificultades a las que nos enfrentamos, que de por sí ya todas estas desigualdades por la asignación de género, de tareas, por la división sexual del trabajo, pues hemos vivido, ¿no? Desde hace mucho tiempo para acá, y que creo que es la oportunidad de intervenir, proponer, ¿sí? De manera que podamos salir adelante, no para recuperar la situación en la que habíamos antes, porque finalmente había grandes desigualdades, sino para poder empezar con mejores condiciones para la igualdad de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hilda. Pues datos muy reveladores, ¿no? Que nos ponen en evidencia pues cómo se ensanchan estas brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral y también en el trabajo no remunerado en los hogares, ¿no? En Azcapotzalco tenemos una población mayormente adulta mayor y seguramente si hacemos el zoom a nivel alcaldías, esta brecha que tú nos muestras de nivel nacional, cómo se aumenta en la Ciudad de México en la población, por ejemplo, de 60 a 64 años, donde hay una disminución de más de 13 puntos porcentuales. Seguramente en Azcapo, pues, los datos serán muy interesantes por esta población adulta que tenemos en la demarcación. También es muy importante cómo pues vemos una pauperización del nivel de ingresos y en la calidad de vida en general para las mujeres y sobre todo para las mujeres jefas de familia, ¿no? Que como los datos que nos muestras, pues justo la responsabilidad ya no solo de la manutención, sino, bueno, de los cuidados y todo, en las jefas de familia, pues crece más aguda, digamos, y pues es también nuevamente otra muestra de estas desigualdades, ¿no? Nos llamó mucho la atención este indicador del cansancio, ¿no? El cansancio y el tiempo para sí.
a mí me llamó mucho la atención porque es una brecha más, ¿no? Es una brecha más entre todas las brechas que tenemos entre mujeres y hombres. Y realmente, pues sí, son más de 14 puntos porcentuales de diferencia entre mujeres y hombres en cuanto al sentirse cansadas, ¿no? Cansadas o cansados, y también tener el tiempo para sí. La brecha es casi también de 13 puntos porcentuales entre mujeres y hombres, y pues pues esta percepción del incremento del trabajo en las labores domésticas y en las tareas de cuidado, pues es un obvio sí, ¿no? Casi un obvio sí, pero está medido. Y entonces también es muy, muy importante este dato que nos compartes. Toda la sobrecarga de ya no solamente del trabajo de cuidado, sino del trabajo escolar, ¿no? Ahora también se aumenta a las tareas de las mujeres que somos todoterreno, ahora también somos maestras, ¿no? Y además enfermeras, como siempre, y entonces es más y más que nos lleva a tener pues este agotamiento físico, emocional y mental, ¿no? Seguramente. Claro. Pues, sí, muchas gracias, Hilda, por estos datos tan importantes que nos compartes. Y le cedemos la palabra a la maestra Edalit Tolentino Arellano. Edalit nos va a su trabajo, se llama Urdimbres y tramas de lo público, lo privado y lo doméstico por parte de las mujeres trabajadoras en tiempos de pandemia. Edalit es licenciada en Sociología, maestra en Estudios Sociales en la línea de Estudios Laborales y doctorante en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana. Profesora asociada de la Licenciatura en Sociología de la UAM, especialista en estudios laborales y de género, profesiones creativas y metodologías mixtas. Como parte de su formación en estudios de género, Edalit cuenta con una estancia de investigación en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y el curso de verano de estudios de género en el programa interdisciplinario de estudios de género del Colegio de México. Ha presentado trabajos en eventos especializados y también ha publicado sobre temas de su especialidad. Por ejemplo, el curso de vida e identidades profesionales femeninas, las ejecutivas en alta dirección empresarial en la Ciudad de México, publicado como capítulo en el libro Mujeres y Diversidad Laboral en México por el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara. También ha publicado el Sistema Trabajo-Familia como uno de los ejes articuladores de la identidad profesional en femenino. El caso de un grupo de enfermeras del sector público en la Ciudad de México, publicado como capítulo en el libro Identidades, Subjetividades y Actores Sociales por la UNAM. Actualmente participa en 2 proyectos de investigación sobre género y trabajo. El primero es diagnóstico sobre las barreras de formalización y acceso a la protección social de trabajadoras del hogar remuneradas en el estado de Oaxaca. Y el segundo es trabajo secretarial universitario en la UAM, trabajo femenino, sindicato y ciudadanía. Por estar en esta conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, ASCAPO 8M. Gracias, te cedemos la voz. Gracias. Bueno, buenos días. Primero quiero agradecer, ¿no?, la invitación, principalmente a la maestra Ana Viveros, ¿no? Siempre es como muy grato estar en este tipo de eventos en los que uno puede como aportar algunas reflexiones, ¿no?, sobre la situación de las mujeres en el ámbito laboral y familiar, y qué más ahora que tenemos como esta coyuntura que nos llega de imprevista en toda la población económicamente activa, pero en las mujeres que se ha visto como agudizado en muchos aspectos también más, ¿no? Entonces, me parece que es una mesa bastante rica en ese aspecto, ¿no?, de tratar de analizar y de profundizar en esos temas, ¿no? Y qué más, también teniéndolo desde una visión más holística a partir de los datos que presentó Hilda, ¿no? Y
yo profundizando un poco más desde el aspecto cualitativo, ¿no? Entonces, eso nos da como este análisis mucho más completo de la realidad. Entonces, son temas que Hilda presentó en números y que yo voy a tratar como de conceptualizar un poco al respecto, ¿no? Voy a compartir. Bueno, como ya lo comentó la profesora, la maestra, perdón, Ana Viveros, el trabajo lo titulé Urdimbres y tramas de lo público, lo privado y lo doméstico por parte de las mujeres trabajadoras en tiempos de pandemia. ¿Qué quiero decir por urdimbres y tramas? ¿No? Este es un término utilizado desde la técnica del telar, ¿no? Entonces se trata como de ir viendo la forma en la cual se van entretejiendo los hilos, ¿no? El urdimbre es como la parte longitudinal del hilo y la trama es lo que los va a ir como conjuntando. Entonces el término es una metáfora que recupero, ¿no? Para ver esta manera de ir tensionando ciertos aspectos, ¿no? Ciertos campos en los cuales las mujeres se van desarrollando y que siempre han estado, digamos, en conflicto, pero que ahora con la pandemia se agudiza más porque ahora esos diferentes campos están atravesados por un mismo espacio físico, ¿no? Que es el hogar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo importante aquí también es rescatar teóricamente de qué manera podemos abordarlo. Y me parece que los estudios sobre la relación entre familia y trabajo y mujeres y trabajo, ¿no? Nos dan como algunos conceptos clave. Por ejemplo, el de doble presencia, el de ambigüedad, ambivalencia, ¿no? El de vida privada, el de tiempo propio. ¿Por qué? Porque si pensamos en este tejido que les menciono, en esta forma en la que las mujeres tienen que ir entretejiendo esos diferentes campos en su vida, en su trayectoria de vida, en su curso de vida, entonces nos va dando como una serie de experiencias en las cuales hay una serie de ambigüedades en todo momento. ¿Qué quiero decir con eso? Que el concepto de doble presencia no necesariamente hay que verlo asociado como una doble jornada de trabajo, que sí la tienen, y doble y triple y hasta cuarta jornada de trabajo, pero que se ve como la acumulación, ¿no? De actividades, las actividades laborales, las actividades domésticas. No, aquí se refiere más en un aspecto muy cualitativo que tiene que ver con esa doble carga que hay simbólica entre estar en dos mundos o en tres mundos a la par, ¿no? Es decir, un ejemplo como muy sencillo es, mientras yo estoy en una junta de trabajo, estoy pensando que no fui al festival de mi hijo. O a la inversa, si estoy en el festival de mi hijo, estoy pensando que no asistí a la junta. Y entonces entro en esa ambigüedad de si soy buena madre o soy buena trabajadora. Entonces es como una parte muy, muy cualitativa que vamos desarrollando, que se van desarrollando en las mujeres y que hay que tener formas, estrategias muy, muy, más como de acción, de cómo poderlas llevar a cabo, pero también de esta parte emotiva, cualitativa muy fuerte que tenemos, ¿no? Entonces, esos son, digamos, como los dos conceptos que me parece como pertinente que podríamos retomar para analizar lo que se está viviendo. Y la otra, que bueno, no en todas las mujeres, esta ambigüedad, ambivalencia se da desde la misma forma, ¿no? Y esta doble presencia, ¿tiene que ver con qué? Pues tiene que ver con la manera en la cual está ubicada, las mujeres están ubicadas en la estructura social, ¿no? Es decir, y la carga o la perspectiva que tenemos en cuanto al trabajo en el hogar, al desarrollo familiar y a la maternidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace como diferentes. Y eso nos lleva al otro concepto que me parece muy pertinente, el de vida privada y tiempo propio. ¿Por qué? Porque en esta manera de abordarlo solamente desde la doble presencia, de repente el tiempo propio en las mujeres analíticamente se piensa solo en lo familiar. Y no,
no necesariamente es así, o no en todas. Para algunas sí, el tiempo propio va a ser solo el familiar, pero hay otro tipo de mujeres, ¿no? En las que, insisto, no necesariamente están atravesadas por estos aspectos tanto del ser esposa y ser madre, ¿no? Entonces, para este tipo de mujeres es necesario analizar este tiempo propio, este espacio propio en las cuales ellas se van sintiendo, se van construyendo y van teniendo como esta identidad más relacionada a su profesión y el entorno más laboral y no tanto familiar, ¿no? Entonces me parece que eso también, y el cómo desarrollarse o cómo estar ella en óptimas condiciones para ese desarrollo en el ámbito laboral. Entonces, ese es, digamos, otro de los aspectos importantes, el espacio privado, el tiempo propio, el dominio de sí misma, de apropiarse un tiempo en singular, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo podemos tener un tiempo laboral, un tiempo familiar y un tiempo en singular, ¿no? En un mismo espacio doméstico, ¿no? En un familiar, digamos. Entonces, esto, digamos que es una problemática que pues está presente y que vamos a ver se agudiza mucho más con la pandemia. Pero entonces, veamos esto ilustrado en un testimonio antes de pandemia, ¿sale? Entonces, esta es una entrevista a una enfermera que labora en el sector público, en uno de los institutos del sector público, y ella narra un día cotidiano y dice lo siguiente: ay, es súper difícil, son desmañanadas, desveladas, es agotamiento total. Mi hermana me hace el favor de cuidarlos, o sea, sus hijos, pero nada más en las mañanas. Y trato de organizarme en el sentido de que en las mañanas antes de salir de la casa dejo preparado el desayuno de mis niños, uniformes, me vengo a trabajar y acá estoy pensando en qué voy a pasar a comprar para hacer de comer. Y en el camino de regreso voy comprando, que si la carne, que si las tortillas. Llego a la casa. Si mi hermana no se quedó, tengo que ir a la de ella a recogerlos, a sus hijos, ¿no? Si se queda, ya me facilita un poco. Me los traigo y luego me pongo a hacerles de comer. De hecho, ella ya les da de comer. Hago la comida porque mi esposo va llegando a las 7 u 8 de la noche y ahí es cuando ya comemos o cenamos mis niños, mi esposo y yo. Después nada más les doy su leche con pan y empiezo a arrearlos a las 8 de que ya se vayan a dormir porque se me van durmiendo a las 11. Pues en lo que ellos están viendo un rato la tele, yo estoy preparando sus uniformes para el día siguiente. Mi esposo también usa uniforme. Trato que si dejaron tarea, que si los recortes y eso, me pongo con ellos a hacer la tarea, a terminarla. Planchar 2 horas. Ya me van dando a veces las 10 u 11 de la noche. Ya caigo rendida y al día siguiente párate. Hago 2 horas más o menos de su casa al trabajo. Si salgo temprano, 4:45, seguro aquí, es decir, el hospital, llego al 4:45. Si salgo a las 5, ya llego más tarde de las 7. ¿Qué podemos concluir de este testimonio? Un poco lo que estábamos comentando en la parte de doble presencia, es decir, ella está en su trabajo y está pensando qué va a comprar de comida, ¿no? O sea, esa es la idea de que estamos en 2 espacios constantemente, ¿no? En todo momento. Entonces, esa es una. La otra que también vemos ahí bastante bien reflejada es la carga de trabajo doméstica. Es decir, ella en ningún momento en su discurso habló de que el marido atienda a los niños en cuanto a las tareas, en cuanto a la comida, ¿no? En cuanto a irse a dormir. Ella plancha todos los uniformes, por ahí en otro momento de la entrevista comenta, él es policía, ¿no? Entonces, las horas que se tarda planchando los uniformes de los niños, los uniformes de ella, el uniforme de él, ¿no? Mientras ellos ven televisión, ellos en conjunto, hijos, marido, ¿no? Entonces, es decir, ahí está reflejado en este testimonio de estos conceptos teóricos de doble jornada de trabajo, doble presencia, ambigüedad, ambivalencia y todo lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, ¿no? Es algo de lo que podemos concluir de este testimonio y que nos da, por ejemplo,
algunos datos interesantes. Por ejemplo, la CEPAL el año pasado nos decía que en México las mujeres dedican 39 horas semanales al trabajo de cuidado no remunerado en sus hogares. Es decir, proporcionan el 70.6% de su tiempo a actividades no remuneradas. Y eso se da porque aún hay barreras para una mejor distribución del trabajo doméstico y de cuidado entre hombres y mujeres dentro del hogar, y que contribuye o sigue contribuyendo a la reproducción de las desigualdades. ¿Cuáles son estas barreras, ¿no?, que tanto se enuncian, digamos, en los estudios? La rigidez de los roles de género, es decir, la tarea que le corresponde a cada quien, el arraigo de ciertos componentes culturales del machismo, la debilidad de los contextos institucionales para conciliar el trabajo con la familia, que ese es otro de los aspectos que no mencionamos, que se me pasó mencionar en la parte de la propuesta teórica. Es decir, las mujeres desde su incorporación al mercado de trabajo a mediados de los 60, en donde se da la máxima incorporación del mercado de trabajo en México por parte de las mujeres, como a mediados de los 60 del siglo pasado, en época de crisis, ¿no? Entonces, eso primero era un trabajo, las mujeres íbamos a trabajar por necesidad, y después empezó a desarrollarse esta parte de identificarte con lo que haces, y entonces ya el trabajo no es solamente por necesidad, sino es por identidad, ¿no? Es decir, se incorpora un elemento identitario muy importante en las mujeres. Ya no es solamente el ser madre, el ser esposa, sino también es el ser trabajador. Entonces, ese cambio, esa reconfiguración identitaria de las mujeres tan fuerte, de manera estructural no hemos visto el mismo reflejo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si pensamos en las políticas institucionales, pues no hay un sistema escolar que sea conciliador con un sistema laboral de las mujeres, ¿no? Entonces, vamos mucho más rápido que la estructura en todos los aspectos, no solamente socioculturales, sino económicos y sociales que pueden tener, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto también básico en este análisis. La otra, pues, es la precarización del empleo y las brechas salariales de género, ¿no?, que también son una parte fundamental aquí. Entonces, esto, digamos, antes de pandemia, ¿no? ¿Qué sucede durante la Jornada Nacional de Sana Distancia por COVID-19? ¿Cómo son estas nuevas estrategias, estas prácticas, estas actitudes que tienen que llevar a cabo para sortear en un mismo espacio actividades domésticas y de cuidado, laborales y personales, las mujeres, ¿no? Es decir, esto que vengo diciendo desde el inicio, ¿dónde queda el tiempo propio, el privado y el laboral, ¿no? ¿Qué está sucediendo como en este ambiente? Entonces, para esto, primero me parece que es importante, ya lo mencionaba un poco Hilda, las áreas centrales en las que las mujeres se han visto afectadas desde el inicio de la pandemia, ¿no? Yo puedo identificar 4 áreas centrales, que es el incremento del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, ¿no?, como consecuencia del cierre de las escuelas y la paralización de las redes y de servicios de apoyo, ¿no? Esto que decía el testimonio, o sea, mi hermana se los lleva, a eso me refiero con las redes y el servicio de apoyo, guarderías, etcétera, ¿no? La inequidad económica, ya que los sectores con altas tasas de empleo femenino están experimentando una mayor pérdida de empleos, que es lo que Hilda nos mencionaba con las gráficas. Y un aumento considerable de la violencia de género, que es un tema bastante discutido en el ámbito académico y mediático actualmente, ¿no? Y la vulnerabilidad de las trabajadoras de primera línea durante la pandemia, que es algo que todavía falta estudiarse como mucho más. Es decir, al ser mayoritariamente las mujeres quienes se desempeñan en el sector salud y servicios, las enfermeras, ¿no?, están en la primera línea, todas las otras actividades de servicios también, ¿no? Entonces, primero tenemos esto, ¿no?, las áreas centrales en las que las mujeres se han visto más afectadas desde el inicio de la pandemia. Y entonces lo que podemos ver con estos puntos, ¿sí?, es cómo se van reforzando. Y yo diría que más que reforzando, agudizando, ahí le puse refuerzan, pero creo que lo que pasa es que se agudiza, ¿no?, la problemática de las desigualdades de género. Eso es lo que, digamos, que lo que se está observando. Ahora, dentro de esos 4 rubros analíticos, me parece que, en el que digamos que he trabajado,
analizado como un poco más en este periodo, tiene que ver con las mujeres que trabajan desde casa, las que hacen home office, ¿no? Y ahí es importante diferenciar, ya como lo planteaba Hilda a partir del nivel socioeconómico, creo que también otra variable de análisis bastante interesante tiene que ver con las mujeres sin hijos y las mujeres con hijos en edades dependientes. O también pueden ser mujeres con hijos, pero no en edades dependientes, que entrarían en la primera clasificación. Creo que en donde se agudiza mucho más es en las mujeres con hijos en edades dependientes, ¿no? ¿Por qué es así? Bueno, las mujeres que tienen hijos en edades dependientes, el home office no es lo que se ha como venido comentando mucho en otros ámbitos, ¿no? Mediáticos, por ejemplo, ¿no? O con muchas otras categorías de trabajadores en donde se menciona que el trabajo desde casa pues constituye como una oportunidad de flexibilizar horarios y de articular mejor los diferentes ámbitos de tu vida. Para las mujeres no es así, para las mujeres se convirtió en una carga aún mayor, ya que hay mucho más demandas de cuidado, ¿no? Como la preparación de alimentos, las actividades recreativas, la contención emocional, las prácticas de higiene y limpieza, así como la gestión permanente del mantenimiento del hogar. Son labores permanentes a lo largo del día. Además de esto, está esto que les mencionaba en la segunda pregunta que hacía, que me cuestionaba en esta ponencia, que es el desdibujamiento de los límites, ¿no? En cada uno de estos espacios, y que a veces la mayoría de las veces es sin la menor armonía, ¿no? Entonces hay un desdibujamiento en los límites entre el espacio público, que sería el trabajo, el espacio familiar, es decir, el doméstico y de cuidado, y el privado, que es el tiempo propio, ¿no? Y todo conjuntado, digamos, en los hogares. Entonces los hogares se han convertido en escenarios donde convergen actividades escolares de los hijos, recreativas, laborales, domésticas, ¿no? Y esto, ¿qué implica? Pues implica asumir toda esta simultaneidad de roles, ¿no? Que generan principalmente malestar emocional en las mujeres. Ahora, dentro de este entramado, digamos, de actividades, hay una que ha agudizado mucho más las problemáticas y que tiene que ver con las actividades escolares, ¿no? A partir de, bueno, aquí en México, la Secretaría de Educación Pública indicó el 13 de julio, ¿no? Que a partir de las medidas sanitarias implementadas, no era posible el regreso a clases de manera presencial para culminar el ciclo escolar 2019-2020, pero ha seguido hasta la fecha, ¿no? Entonces, esto para ninguno de los niveles educativos, pero nos centramos en la educación básica y principalmente primaria y secundaria, ¿no? Por esta idea de las mujeres que tienen hijos dependientes, digamos, que necesitan como mucho más atención y cuidado. Entonces, inicia este programa de Aprende en Casa, ¿no? Que está prolongado hasta la fecha, les comento, y las clases virtuales, las tareas, los refuerzos escolares en línea constituyen cargas sumamente abrumadoras, ¿no? Que se suman a las ya existentes, ¿no? Que mencionamos y que vienen pues desde antes de la pandemia. Entonces, lo que hacen o esta problemática, lo que nos viene a mostrar es cómo la educación en el hogar durante la pandemia resulta incompatible con el desempeño laboral y las demás tareas domésticas, lo que ha acrecentado los conflictos familiares y deteriorado las relaciones de pareja y en algunos casos la renuncia a su actividad laboral. Se me pasó mencionarles una nota, todo esto que les voy como comentando tiene detrás, digamos, el sustento de una revisión de la discusión teórica que les presenté, pero también de una revisión documental, principalmente en artículos de revistas de divulgación y periódicos, es decir, como mucha información más en el ambiente mediatizado, y artículos que ya han ido saliendo, ¿no? Artículos científicos que ya han ido publicándose desde mediados del año pasado a la fecha. Entonces, bueno, finalmente, sobre el tiempo ocupado, que ya nos presentaba Hilda algunas cifras, ¿no? El tiempo ocupado en las actividades domésticas
en tiempos de pandemia, pues está la encuesta virtual sobre carga global de trabajo, maternidad y dinámica de pareja en la pandemia por COVID-19, que aplicó Yanes y Pacheco el año pasado y que ya podemos revisar los resultados en un artículo recientemente publicado por la Revista Mexicana de Sociología. Y ahí nos presenta muchos datos interesantes, pero yo quise traer aquí solamente dos, que la mayoría de sus encuestadas declaró estar activa laboralmente, ¿no? 88% desde trabajo en casa, 9% de manera presencial y 2.9% en espera. Es decir, no es que no esté económicamente activa, sino se vaya a incorporar. Y la carga global de trabajo, ¿no? que destinan a las actividades medida en minutos promedio. Y ahí es bien interesante porque las tareas escolares, o sea, se incorporan cargas que no tenían o que las tenían, como decía el testimonio de Patricia, la enfermera, o sea, eran cargas que recortes, pegar, no, ahora son cargas mucho más fuertes que implican mucho más carga de tiempo, ¿no? Entonces, se incorporan dos actividades que no se tenían contempladas comúnmente antes de pandemia. Uno que tiene que ver con estas tareas escolares, que más que la tarea es como la escuela en casa, ¿no? Y entonces ellas reportan alrededor de o un promedio de 132 minutos de esa sola actividad, ¿no? Y a la vez que preparan alimentos para ellas y sus familias, también alrededor de 125 minutos. Entonces, estamos hablando de más de 2 horas, ¿no? Y un elemento que ellas mencionan mucho, que me parece muy interesante también, es toda esta creatividad y esta imaginación y esto de mantener los niños ocupados o los hijos ocupados. Entonces, esta carga, esto que no estaba, ¿no? Antes de pandemia, que es organizar actividades recreativas para los hijos más de 2 horas. Entonces, si los primeros datos que les presentaba en las primeras diapositivas, en la que destinaba 39 horas a la semana, ¿no? Para el trabajo doméstico, el trabajo en casa, si lo vemos comparado ahora durante la pandemia, pues lo supera, ¿no? Estamos hablando de más de, al menos en esos datos, esto es diario, digamos lo que está en la diapositiva. Entonces estamos hablando de más de 2 horas escolares, más de 2 horas preparando alimentos, más de 2 horas en actividades recreativas, ¿no? Entonces estamos hablando de promedio más o menos de 7 horas, cuando antes de pandemia pues eran 5 horas, ¿no? Entonces, más el tiempo del home office, ¿no? Entonces, ¿qué queda para las mujeres para el tiempo propio, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos datos o estos ejemplos que les presento aquí, pues lo que hacen es, en síntesis, digamos que las mujeres que trabajan desde casa en un contexto de confinamiento, lo que hace es visibilizar con más claridad la elevada carga global de trabajo que tienen estas mujeres, principalmente las que tienen hijos en edades dependientes, y por ende las desigualdades de género se profundizan, ¿no? Se agudizan, son mucho más visibles, ¿no? Bueno, esto es lo que yo les traía de trabajo para reflexionarlo sobre aquí en la mesa. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Edalí. Pues creo que se complementan muy bien, ¿no? Los datos que están presentando, las dos ponencias que nos están presentando. Le sumamos a lo que ya habíamos comentado, esta parte tan importante que tú retomas y resaltas, Edalí, el tema de la contención emocional y el tema, yo pondría a lo mejor como el trabajo de animadora y también de maestra de deportes, ¿no? O sea, tienes que estar tú siempre de buen humor y tienes que estar animando para las actividades recreativas, para las actividades físicas también, y además de seguir y de profundizar este trabajo de la contención emocional, ¿no? La psicóloga de la familia también, ¿no? Entonces, cómo se van sumando todas, pues estas habilidades que desarrollamos, ¿no? Las mujeres por propia necesidad. Y además el home office, ¿no? Este tema del home office. Y algo que también me pareció muy importante destacar, pues son estas áreas centrales de afectación que tú mencionaste. Las dos primeras coinciden con lo que nos plantea Hilda y desde luego
el tema de la violencia de género contra las mujeres, el tema también del deterioro en las relaciones de pareja. Seguramente, yo no sé, pero seguramente hay estudios de incremento en divorcios, incremento en separaciones, ¿no? Seguramente los hay o los está viendo. Nos está dando esta pandemia mucha posibilidad de realizar estudios nuevos, ¿no? Y este tema de las trabajadoras de primera línea, ¿no? Ya sabemos que las enfermeras son, no tengo el porcentaje exacto, pero pues es un porcentaje muy alto en los servicios de salud. Quienes están al frente de esto son mujeres, ¿no? Son mujeres, como vimos el caso de Patricia, ¿no? Quien nos da el testimonio. Y entonces, como esta división sexogenérica, el trabajo, también se va borrando, se va diluyendo, y generando, pues, cómo esta entrada del hombre en el espacio público, cuando él es el ser y del espacio privado, entra al espacio doméstico y también donde la mujer, bueno, se ve invadida, ¿no? Por esta entrada del hombre también en un espacio doméstico y en confinamiento, por mucho que busquen salir, pues tendrían que estar o estuvieron mucho tiempo dentro del espacio. Entonces, eso ha generado también todos estos incrementos en los conflictos entre todas las personas que integran las familias, pero sobre todo en el tema de parejas, ¿no? Yo creo que son también datos y aspectos muy importantes los que nos estás aportando, Edalid. Y bueno, pues, ¿qué les parece si hacemos una reflexión final? Intercambiando pues los puntos de vista de lo que observaste, Hilda, en las aportaciones de Edalid y Edalid también en las aportaciones de Hilda, y podemos hacer un cierre final, si les parece. ¿Quién quiere tomar la voz? Hilda, ¿te parece? Gracias. Sí, claro que sí. Por supuesto, creo que son diferentes formas de ver esta realidad que sí, como coincidimos las tres, lo hemos comentado, ¿no? O sea, son finalmente desigualdades que se viven desde antes de la pandemia y que se agudizaron terriblemente con ella, ¿no? Y que creo que es importante ver todo este conjunto de conflictos. O sea, no solamente son esas desigualdades, ¿no? Sino cómo se viven con una serie de conflictos al considerar esto de los espacios, ¿no? Cómo se ocupan con diferentes roles, ¿no? O sea, ya no nada más el rol que teníamos de madre y esposa en un espacio privado, ¿no? Doméstico del hogar, sino que además ahí también vamos a desarrollar este rol de trabajadora, ¿no? Entonces, se generan conflictos, por supuesto. O sea, hay una serie de... Yo no los vivo porque yo vivo sola, entonces la verdad es que yo me siento muy afortunada porque sí, cuando estas encuestas empezaron a surgir, dije, no, pues realmente a mí no me ha causado tanto problema, ¿no? Ni siquiera en términos de trabajo doméstico, pero porque yo no soy madre de personas dependientes, de niños y niñas dependientes, ¿no? De familiares, ¿no? Que son dependientes en términos de la atención que requieren para satisfacer sus necesidades, ¿no? Pero bueno, es una realidad que no vive la mayoría de las mujeres, al contrario, la mayoría pues creo que sí está en esa situación de enfrentar esta sobrecarga laboral y sobrecarga que se acompaña de todo este montón de papeles que se cumplen, ¿no? Y de un espacio que tiene que ser compartido, ¿no? Por todos los integrantes de una familia. O sea, de repente yo también veo, no, pues imagínate nomás, 9 personas ahí, 10 personas en un hogar. Claro que además eso con este problema del contagio, ¿no? O sea, estas familias numerosas que resultaron también enfrentándose a ya no solamente estos problemas que estamos platicando hoy, sino a los contagios de esta enfermedad, ¿no? De este contexto de pandemia que estamos hoy conversando. Entonces, sí, yo creo que el conflicto se ve muy claro y lo que hay que tener
claridad, pues es las estrategias que ahora hay que seguir, porque yo insistiría en que no podemos regresar a lo que había antes de la pandemia, o sea, porque no estaríamos resolviendo gran cosa. Todas estas desigualdades nos han afectado desde hace mucho tiempo, la violencia de género igual se agudizó, pero tampoco es que vayamos a regresar a la que había antes porque era un problema, sino que hay que ver de qué manera podemos aprovechar para eliminar, ir eliminando, claro, sabemos que es a largo plazo, pero ir resolviendo todo esto que nos acompaña desde hace tanto tiempo. Muchas gracias, Ana, por la invitación. No, al contrario, Hilda, muchas gracias. Edalí, ¿qué nos Sí, puedes claro. comentar? Pues creo que, o sea, cuando nos ponemos como a reflexionar todas estas problemáticas, ¿no? Que las mujeres a la que nos hemos enfrentado en esta coyuntura tan que nos llegó de repente, ¿no? Es decir, todo se agudiza en todos los aspectos. Ahorita también estoy en análisis no solamente de las mujeres, sino del sector artístico. Entonces, que es otro de los sectores muy, muy golpeados, principalmente los artistas escénicos, ¿no? Con el cierre de los espacios. Entonces, por ejemplo, allí, pues me lleva mi mirada de género y entonces me pongo como a analizar más lo que pasa en estas mujeres artistas, ¿no? Entonces, o sea que también en la danza, pues la mayoría son mujeres, ¿no? En el teatro, pues un porcentaje alto son mujeres, ¿no? En la música no tanto, pero digamos que entonces de las artes escénicas también predominan las mujeres y los lugares están cerrados. Entonces, los lugares cerrados en donde están las cocineras, las meseras, es decir, son las mujeres, es este primer rubro que decía analítico en el cual pues, somos las que primero perdemos el empleo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y lo otro creo que está todo conectado, es decir, esta misma situación laboral que genera la otra problemática de estar en su casa todo el tiempo y también a partir de la medida de seguridad y estar en un ambiente en el que no siempre estabas en tu casa, ¿no? Es decir, esta idea del confinamiento, cómo fue exacerbando cuestiones como, por ejemplo, la violencia, ¿no? Entonces, me parece que todas estas problemáticas están entretejidas, todas ellas en esta coyuntura tan fuerte que estamos viviendo. Y que nos lleva a nivel analítico también a problemas bastante interesantes, ¿no? O sea, esta manera de querer explicarlo en el momento y de no tener los datos o no tener las fuentes o no tener las entrevistas o que las mismas fuentes hayan cancelado. O sea, es una cuestión también bien interesante en la cual nos vemos reflejados incluso los mismos académicos y académicas para tratar de explicar en el momento esta situación que se está viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué va o sea, qué sigue a partir de poner sobre la mesa todas estas problemáticas en el aspecto principalmente aquí en el tema de las mujeres? Pues va, como bien dice Hilda, o sea, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar después? ¿Cuál va a ser la nueva normalidad? ¿No? O sea, va a seguir siendo esto que las mujeres tienen que resolver en el ámbito privado, estas estrategias individuales, personales que tienen que llevar ellas a cabo para ir tejiendo redes de ayuda mutua, negociando con las parejas, o va a haber a nivel estructural cambios importantes que permitan que las mujeres tengan mayor solvencia económica, mayor poder de decisión, menos violencia, mejores políticas en cuanto a lo que tradicionalmente sigue siendo actividades que ellas desempeñan, como por ejemplo, pues la educación de los hijos, ¿no? Esto que yo insistía, un sistema educativo que te convenga como trabajadora. O sea, si tú tienes que dejar a tu hijo a las 8 de la mañana en la escuela, ¿sí? ¿Cómo vas a entrar a las 7 de la mañana al trabajo? ¿Dónde lo dejas, por ejemplo? ¿No? O sea, esa incompatibilidad, ¿no? En cuanto a los diferentes sectores de la sociedad que no nos ayudan porque pues el trabajo era diseñado por hombres para hombres y las mujeres no existíamos ahí. Y entonces nosotros llegamos y rompimos y nada cambia. Entonces lo importante es que en situaciones en las cuales se ve agudizada la problemática que estamos viviendo, pues esta coyuntura que sirva para algo, no solamente para la reflexión, los estudios académicos, ¿no? Sino para que dejen de las mujeres estar preocupadas generando estrategias a nivel individual
y que a nivel estructural realmente se pueda lograr cambiar algo, ¿no? Me parece que eso sería como lo fundamental. Gracias. Muchas gracias, Edalid. Hilda, Edalid nos han dado algunas pistas, ¿no? De por dónde, pues desde los gobiernos locales, estatales, el gobierno federal, pues tenemos que no volver justamente a lo de antes, ¿no? A esa, tampoco a una nueva normalidad, sino tratar de, pues, tomar las pistas que nos dan estas coyunturas, los resultados que nos ha dado la coyuntura de la pandemia por COVID que nos está dando y pues empezar desde distintos frentes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en compactación de horarios, políticas de conciliación entre laboral y familiar, que pueden ser acciones que no implican, no implican a lo mejor un presupuesto, pero sí implican una mejor organización, ¿no? En los órganos políticos administrativos. Pienso en este sistema de cuidados que ahora que se pueda, los institucionales y también pues fortalecer este tema de las redes, como dices, que siempre están a cargo de nosotras, ¿no? Nosotras nos las arreglamos para resolverlo. Y finalmente algo que también no quería dejar pasar es pues tal vez una pérdida del empoderamiento que muchas mujeres estamos o están teniendo en el sentido de haber perdido el empleo, cuando el empleo se asocia a, ya no solamente como nos resalta Dalid, a un tema de necesidad, sino a un tema de identidad, ¿no? Y a un tema de empoderamiento, de sentirnos pues bien, ¿no? Por llamarlo en términos generales. Eso también pues es una crisis que seguramente muchas mujeres estamos o están teniendo, ¿no? Entonces, pues les agradecemos muchísimo sus aportaciones, sus reflexiones. Yo creo que ha sido una mesa muy, muy importante, muy relevante. Y también pues gracias por poner los puntos sobre las IES y por estas pistas que nos dan. En nombre del alcalde Vidal Llerenas les damos pues las gracias por ser parte de este esfuerzo que está haciendo la alcaldía por conmemorar el Día Internacional de las Mujeres con nuestro programa ASCAPO 8M. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, muy buenos días. Gracias a todas, a todos.